Koi wa Taiyo es una canción bonus originalmente distribuida junto al tercer Blu-ray de la serie Review Starlight, como extra por comprar la versión limitada, siendo su fecha de salida el 27 de febrero de 2019. Cuenta con la letra de Kanata Nakamura y la composición de Keita Miyoshi, dos colaboradores habituales en la franquicia. Originalmente está interpretada por Teru Ikuta como Utabe Tsurugi y Ayase Ito en el papel de Kaoroko Hanayaki. Sin embargo, en las dos actuaciones en vivo, en Starry Diamond y Starry Desert, se incluyó a Momoyo Koyama siendo Karen Aiyo y Haruki Iwata como Mahiro Suzuyuzaki, convirtiendo el dueto a una canción a 4 voces y aumentando su duración original. La canción interpreta los hechos sucedidos en la película francesa de 1892 Pobre Pierrot, del inventor y cineasta Charles-Émile Reynaud. Hablemos un poco de él. Conocido por inventar el praxinoscopio en 1877, un aparato similar al zoótropo en cuanto a que ambos daban vida a imágenes. Sin querer entrar en explicaciones más complejas, su funcionamiento era que el espectador pudiera ver imágenes en movimiento gracias a que éstas eran reflejadas en espejos formando ángulos, dando como resultado una secuencia nítida y una animación estable donde las imágenes se fusionan. Este tipo de aparatos serían vendidos como juguetes. 11 años más tarde, Émile mejoró su propio invento. Así nacía el teatro óptico, que permitía ofrecer un espectáculo a partir de la proyección de dibujos animados móviles de corta duración. Se basaba en combinar el praxinoscopio con dos linternas mágicas, una para los fondos y otra para las figuras pintadas a mano, logrando de esa manera pasar del movimiento cíclico de figuras dibujadas a un discurso visual dotado de argumento. Estamos hablando de uno de los precedentes más directos del cinematógrafo, de los hermanos Lumière. Sus películas presentan escenas humorísticas con aires de ingenuidad y espontaneidad, con un tono poético. Y Pobre Pierrot es precisamente uno de los mejores ejemplos. La base de esta historia se encuentra en la commedia dell'arte italiana, un tipo de teatro popular nacido a mediados del siglo XVI y conservados hasta comienzos del siglo XIX, con elementos del teatro literario del Renacimiento junto con tradiciones carnavalescas. Personajes como Pierrot, Arlequín y Colombina son típicos de este, y son estos precisamente los tres protagonistas de esta historia. El escenario es el patio trasero de una casa. A medianoche, Arlequín pasea con una máscara para ocultar su identidad. Anda buscando a la bella Colombina, a quien quiere declarar su amor, pero son interrumpidos tras unos golpes en la puerta del fondo. Es Pierrot, quien aparece con unas flores para Colombina, pues él también está enamorado de ella. Sin embargo, parece ser que es Arlequín a quien corresponde, alejándose Pierrot derrotado. Tras unos cuantos tragos, este último vuelve, decidido a entonar una serenata para su amada. Pero será Arlequín quien le golpea repetidas veces, aprovechándose de la noche para así ahuyentarlo.
El desamor es el tema principal de la canción, ese deseo de Pierrot de, pese a haber sido rechazado, continuar amando a Colombina. Algunas líneas de la canción hacen una referencia directa, como por ejemplo, nunca había perdido en el amor, dijo el payaso cuya cara estaba repleta de lágrimas. O, como un balancín, nuestros sentimientos intentan conectar, pero no se equilibran. O por ejemplo, todavía quiero verte y enamorarme de ti. La única cosa que mi corazón vacío acepta son lágrimas. También tenemos múltiples referencias circenses. Payasos, trapecismo, balancines y malabares se mencionan por toda la canción. El amor es como el sol y es el sol aquello que he perdido son dos líneas claves de la canción. Considero esto una metáfora. Es Arlequín quien pasa la noche con Colombina y por lo tanto con quien verá el amanecer. Es a él quien le ama y no a Pierrot, quien se marcha antes de que salga el sol. El sol es el amor. Émile Reynaud murió en 1918, tras vivir sus últimos años con una depresión causada por el desinterés del público en sus películas en favor del cine fotográfico. 8 años antes ya había destruido gran parte de sus máquinas y arrojado sus películas al fondo del río Sena. El rescatar una de estas obras y darle un pequeño homenaje me parece un detalle precioso y una de las cosas que diferencia a Revue Starlight y destacan el cariño que hay en esta franquicia.